Hola aquí Dante Espartano trayéndoles el capítulo 3 de Emiyashiro en Zero no Tsukaima. Sin más comencemos. 体は剣でできている。宇宙の果てのどこかにいる私のしもべよ。城は突心はガラス。幾多の戦場を越えて腐敗。ただ一度の敗走もなく、ただ一度の勝利もなし。神聖で美しく、そして強力な使い魔よ。剣の奥で鉄を打つ。私は心より求め訴えるわ。我が導きに応えなさい。我が生涯に意味はいらず。この体は無限の剣でできていた。 Me sorprende que no hayas huido, dijo el Fob directamente a mi cara. La multitud a nuestro alrededor se rió con diversión. No más palabras, le digo suavemente. Comienza el vuelo. HMPH, dijo, y se encogió de hombros exageradamente tan ansioso por caer. Él me preguntó quién soy yo para negar tu petición, plebeyo. La multitud se estaba comiendo su actuación. Debo haber hecho una figura aburrida en comparación. A pesar de todas sus sonrisas y posturas, respondí solo con una expresión sombría. Cuando finalmente llegó a hacer algo realmente destinado a la batalla, tomé nota cuidadosa de la multitud. Vi así está, cubriéndose la boca con ambas manos y luciendo tan asustada que podría enfermarse. También vi a Louise, que parecía resignada a no poder detener lo que estaba por suceder. Ella podría haber tratado de hacer un mayor esfuerzo para detenerlo, pero mi declaración casual de la muerte de mis oponentes, combinada con los recordatorios de todas las veces que traté de explicar que mi invocación era diferente de la mayoría, parecía haberla hecho sentir curiosidad. Lo que estaba por suceder. Incluso vi a Kirche y Tabitha, aunque había algo diferente sobre Tabitha esta vez. Ella no estaba sosteniendo un libro, en cambio, me había clavado los ojos en una mirada tan intensa que casi era palpable. Solo que ella tenía la menor idea de que algo más que un plebeyo optimista estaba a punto de suceder. Mi nombre es Guiche el Bronce. Por lo tanto, el golem de bronce, Valkyrie, será tu oponente, declaró, y del lugar donde había caído un pétalo de rosa surgió una alta armadura a un golem. Y creado tan casualmente, también interesante. No tenía idea de cuáles son las capacidades de los magos de este mundo, así que para mí esta batalla fue más que solo defender mi orgullo. Esta fue una prueba para ver cómo me encontraba en combate. Cuando el golem vino hacia mí, con el puño extendido para dar un golpe doloroso a mi diafragma, simplemente reforcé mi brazo, puse mis piernas y atrapé el puño con la mano izquierda sin pestañear. ¿Qué? Dijo el noble sorprendido, completamente sorprendido de que hubiera logrado detener lo que debieron ser varios cientos de libras de metal sin ceder ni una pulgada. Dije cuáles serían las dos primeras palabras de la batalla y las últimas. Soy el hueso de mi espada. Creada después de incontables horas de dura práctica, moldeada y perfeccionada para que solo yo sea capaz de manejarla. La capacidad de proyectar la magia dentro de mí desde mis circuitos en cualquier forma que elija, y elegí espadas. Kanzou, la cuchilla china de estilo falchión negro, una de un par forjado hace siglos por un dúo de herreros sin nombre, llegó a mi mano, con el símbolo yin-yang brillando a la luz. La multitud emitió gritos de asombro, y sin pestañear atravesé mi espada 2 veces sobre mi cuerpo, volviendo mi mano a la posición de la que provenía tan rápido que fue borroso. Demasiado rápido. No debería poder moverme tan rápido, incluso si mi refuerzo aumenta mi capacidad de alcanzar niveles sobrehumanos. Las runas inscritas en mi mano izquierda comenzaron a brillar, y sentí magia, no la mía, zumbando a través de mis circuitos. Parece que mi pensamiento anterior podría tener algo de verdad. Parecía que había recibido una clase en mi convocatoria. Simplemente no estaba al tanto de los rasgos que me otorgó. Sin moverme, mantuve mi mirada en el aturdido Guiche, incluso cuando su golem de bronce se separó frente a sus ojos, completamente destruido por mis 2 golpes. El brazo de golems, cortado limpiamente en el codo de mi golpe de regreso, todavía estaba sostenido por mi brazo izquierdo inmóvil. Lo arrojé a un lado, bajé el brazo izquierdo y llamé al gemelo de Kanzou, Bakuya. La espada blanca era tan prístina y hermosa como la espada negra en mi otra mano. Los colores simplemente se invirtieron. Los ojos de mi oponente se abrieron y esperé a que él hiciera el siguiente movimiento, sin hablar, paciente y imposible.
declaró tan blanco como una sábana mientras miraba mis 2 cuchillas. Eres solo un plebeyo. Parecía que la conmoción de que yo fuera capaz de realizar magia lo había hecho olvidar el duelo. Es una pena, quería ver más de lo que era capaz, pero esto fue un duelo. Eso significaba que era hora de que lo matara. Di un paso adelante, mi movimiento fue tan rápido gracias a la combinación del contrato de invocación y mis propias capacidades de aumento que casi me borré. No estaba intentando acercarme a mi velocidad máxima, queriendo retener mis verdaderas capacidades para verdaderos oponentes, pero incluso a medias parecía que me dejaba en este nivel. Los ojos de mi oponente se abrieron cuando se dio cuenta de que iba por él, increíblemente rápido y con 2 espadas muy grandes y muy afiladas, e hizo un último esfuerzo para salvarse. El tonto convocó su propia espada. Tenía la intención de intentar igualarme en combate. Un golpe, y la espada que había sacado fue arrancada de su agarre y enviada volando a través del patio para romperse contra la pared del castillo a muchos metros de distancia. Mientras volaba, me tomé un momento para memorizar sus características. Era una espada fantástica, incluso si fue creada apresuradamente, y me encargaría de rastrearla más adelante como una forma de mostrar respeto al pobre tonto muerto. Puedo acelerar su muerte, es lo menos que puedo hacer por él dándome una espada tan maravillosa para más tarde. La espalda de Kanzo encontró su estómago, doblándolo. La espalda de Bakuya encontró la parte de atrás de sus rodillas, obligándolo a arrodillarse en esa posición. Puse mi rodilla sobre su espalda, golpeé ambas espadas para que formaran una X justo debajo de su cuello, y me preparé para tirar las cuchillas juntas. Le quitaría la cabeza al instante y me mantendría limpio de la sangre que brotaba del muñón. Rendimiento. Gruñó desesperadamente, a pocos minutos de la muerte. Me quedé helada. Un silencio mortal resonó por el patio. Habían venido esperando un espectáculo, y poco más dudo que alguno de ellos realmente creyera que alguien moriría. Podrían ejercer sus derechos como nobles para ver a otro noble golpear a un plebeyo por un momento, tal vez lastimarlo seriamente, y luego podrían ir a por bollos y té mientras yacía roto y sangrando en el suelo detrás de ellos. En cambio, les había mostrado la muerte en la batalla. Se demoró en el aire, palpable, un cosquilleo en la piel como la electricidad. Les había mostrado una violencia imparable, el final seguro que les espera a todos los que llevan cuchillas para empuñar contra sus semejantes. Muchos de los estudiantes estaban boquiabiertos, muchos más eran blancos, unos pocos estaban llorando, todos estaban conmocionados, incluso Tabitha, que sin duda había esperado que sucediera algo inesperado, no había esperado esto. Sus ojos también se abrieron, notable a través de sus delgadas gafas, aunque ese fue el único cambio en su expresión. ¿Qué? Le pregunté al niño de rodillas frente a mí. Mis cuchillas acariciaron su garganta. Cedo. Estaba casi llorando, con los ojos fijos en las cuchillas blancas y negras a ambos lados de su cabeza. Me quedé en completo silencio, sin moverme. Dije que cedo, ¿qué estás esperando? Me gritó desesperadamente. Estoy debatiendo si hacerlo o no, le digo, mirándolo desde arriba, y me mira boquiabierto, con la cabeza vuelta para poder ver mi cara en blanco. Varios gritos emitidos por la multitud en mi franca admisión. ¿Qué? Dije que cedo, tienes que parar ahora. Él suplicó. No lo hago, le digo, es un duelo. Si demuestro no misericordia es a mi discreción. Siervo, una voz suave gritó detrás de mí, casi no lo reconozco. Giré la cabeza para poder mirar a Loise a los ojos. Sí, señor. Le pregunté con calma. Suéltenlo. No fue una solicitud, fue una orden. Una sonrisa adornó mis labios. Como usted ordene, maestro. Saqué mi rodilla de la parte baja de su espalda, permitiéndole alejarse de los filos afilados de mis cuchillas. Se tambaleó hacia atrás, caminando desesperadamente como un cangrejo para poner tanta distancia como pudiera de mí. Todavía no había terminado con él, así que con un movimiento rápido arrojé mis 2 cuchillas. Se enterraron detrás de él, temblando a ambos lados de su cabeza, y él se congeló de nuevo. A través de tus propias acciones, te avergonzaste a ti mismo, le dije rotundamente. Luego, una vez atrapado en tu vergüenza, para calmar tu orgullo, desafiaste a alguien que creías que no podría defenderse en el combate mortal para que pudieras recuperar tu reputación a través de la violencia sobre ellos. Luego, una vez que descubriste que el que pensaste que intimidaba era capaz de luchar contra ti por igual, intentaste huir de la batalla. Las convicciones por las que estabas tan dispuesto a matar no fueron suficientes para que mueras.
Fruncí el ceño. Qué despreciable. Si esta es la actitud común entre los que se llaman a sí mismos nobles, entonces estoy sumamente contento de no tener ese título. Le di la espalda y caminé hacia Louise, que había visto todo el intercambio con un chasquido de mis dedos, solté las cuchillas construidas, y rápidamente se disolvieron en el aire. Tomé nota de la expresión de Louise. Parecía asustada, pero estaba decidida a mantenerse firme frente a su sirviente, sin importar cuán diferente fuera realmente de lo que ella había pensado que era. Maestro, me dirigí a ella. Por favor, rápidamente crea enemigos reales para que los destruya. Mis espadas se desafilarán si se meten con demasiada frecuencia en las disputas del patio de la escuela. Veré qué puedo hacer, me respondió, con voz seca que sin duda había aprendido de mí. Sonreí ante su respuesta. Hay acero en mi maestro. Bueno, ¿qué es un siervo? Louise me preguntó, su voz muy tranquila. Parecía que mi pantalla anterior había drenado un poco de su esperma. Tomé un sorbo de té y luego respondí. Los sirvientes son armas de guerra, batalla y destrucción, manejados por sus maestros para destruir a sus enemigos y lograr sus objetivos, le digo sin rodeos. Había pasado menos de una hora desde el desastroso duelo. Los dos volvimos a las mesas ahora vacías que se habían colocado en el césped con el fin de permitir que los estudiantes se mezclaran mientras se familiarizaban con sus familiares. Ahora, el césped estaba casi vacío. Parecía que mi presencia les causaba molestias a algunos. Me pregunto por qué. Louise y yo habíamos tomado asiento en una de las mesas y ahora estábamos tomando té, que nos sirvió una siesta que parecía incapaz de decidir si merecía ser adorada por enfrentarme a un noble y ganador, o si debía correr lejos gritando de alguien que obviamente tenía la voluntad y la capacidad de matar sin piedad. Hasta ahora, la adoración parecía estar ganando. ¿Qué quieres decir con eso, Shirou? Louise me preguntó. Tomó un sorbo de su propio té, y tenía el aspecto de alguien que se estaba preparando para descubrir que su querido amigo que habían conocido toda su vida era en realidad Hitler. Todavía esa fue la primera vez que pronunció mi nombre correctamente. En primer lugar, debería explicarte por qué las convocatorias humanas son tan raras, le digo. Me encontré inconscientemente asumiendo lo que en el pasado llegué a llamar la posición número 5 de la conferencia de Tosaka-rin. Implicaba sentarse derecho, ocupar una mano con algún accesorio sin sentido y usar la otra para enfatizar puntos importantes con gesticulaciones calculadas. Louise se animó ante eso, mostrando algo más que resignación. No tengo dudas de que se había estado preguntando por qué había convocado a un humano, algo que por aquí aparentemente no se había escuchado. Comencé mi explicación. En primer lugar, estoy seguro de que conoces algunos de los puntos que voy a mencionar, pero no estoy seguro de cuáles, así que si estoy cubriendo algo que ya sabes, no estoy tratando de ser insultante, simplemente comprensivo, le aseguro. Ella asintió y continuó. Sin duda estás familiarizado con lo que significa tomar un familiar, ¿verdad? Que insertas un poco de magia en ellos, y la criatura a la que lo haces llega a considerarte conocido y superior. Para la mayoría de los animales esto generalmente iguala al invocador como un miembro superior de la manada. Por ejemplo, si convocas a un lobo, te vería simplemente como un lobo más grande y fuerte y te aplazaría por instinto. Louise parecía familiarizada con todo esto y simplemente asintió. Si esta, que estaba escuchando sin vergüenza, no lo hizo. Nunca había escuchado esa parte antes, admitió Louise, sonando avergonzada. No se conoce comúnmente. La mayoría de las personas solo necesitan saber que funciona, para no molestarse en conocer los detalles. Le informo ahora. El problema es que cuando se convoca a un humano, la cantidad normal de magia necesaria para hacer lo mismo es mucho mayor que la de un animal. Esto se debe a que los humanos tienen las habilidades mentales para discernir el orden y tratar de analizar. También tienen la sensación de ser necesarios para decidir cómo se afectaría el orden y la fuerza de voluntad para resistirlo si es perjudicial para su propia salud o ideales. Tomé otro sorbo de té antes de continuar. En pocas palabras, si le dices a un lobo que se interponga entre tú y una flecha, lo hará porque no sabe nada mejor. Si le dices a un humano que haga lo mismo, podrán ver que solo les estás ordenando que mueran para protegerte, que morir sería malo para su propia salud, y luego te dirían que te fueras al infierno y esquivaras la flecha. Ya veo, dijo Louise lentamente. Entonces, ¿por qué, aunque se supone que los familiares son completamente obedientes, has podido hacer lo que quisieras?
Precisamente, asentí ahora, a pesar de que los humanos son familiares terribles, también son grandes familiares. Levanto una mano para detener cualquier interrupción, déjame explicarte. A pesar de que un humano no tiene que obedecer, todavía son muy útiles cuando lo hacen. La mayoría de los familiares pueden entregar mensajes simples, tal vez hacer algunos recados menores y tal vez proteger a sus amos como último esfuerzo. Un humano, por otro lado, puede realizar tareas complejas, responder a cambios en situaciones sin necesidad de supervisión directa, operar maquinaria, negociar, prácticamente cualquier cosa que el maestro pueda necesitar que hagan. ¿Entiendes mi punto? Creo que sí, Loise asintió, su expresión pensativa. Entonces, me parece que el problema es que los familiares te obedezcan. Más o menos. Aquí es donde entra la clase Servant. Seamos honestos, le digo, si vas a hacer todo lo posible para tratar de invocar una convocatoria humana, el dolor de cabeza de conseguir que escúchate, los dolores de mantenerlos en buena salud y felicidad, ¿vas a querer convocar a alguien inútil? Bueno, no, admitió Loise, tratando de entender la idea que le estaba presentando. Si tuviera que trabajar tanto en ello, querría a alguien que pudiera hacer mucho. Sus ojos se abrieron cuando algunas de las piezas del rompecabezas en su mente hicieron clic. Le di una sonrisa. Exactamente. Cuando convocas a un humano, quieres lo mejor de lo mejor. Quieres al mejor guerrero, el mago más poderoso, el asesor más sabio. No estás llamando a algún plebeyo, agité mi mano en el aire para enfatizar la palabra, estás convocando a alguien útil. Alguien con habilidades. Los ojos de Loise se abrieron mientras me miraba. Entonces eso significa. Asentí sí. Cuando me llamaste, no solo arrastraste a un tipo aleatorio de la calle. Llamaste a alguien que tenía las habilidades y los poderes necesarios para ayudarte en el camino. Le di otra sonrisa sardónica antes de continuar. Ahora, ¿recuerdas que cuando comenzamos a entendernos, te dije que fui convocado sin una clase? Ella asintió y continué. Bueno, clase es una forma de describir el conjunto de habilidades generales del siervo. Te dije que era bueno como saber y como archer, y que podía hacerlo bien como castor, lancer y como asesino. También te dije que no era bueno como berserker y rider. ¿Pero qué significan esos? Ella preguntó. Ella se inclinaba ansiosamente. Ahora me di cuenta de que acababa de pasar de fracaso humillante a potencialmente más frío que el dragón y el grifo combinados. Un saber es un espadachín. Ya lo has visto. El archer es exactamente eso, un arquero. Soy casi tan bueno con las armas de proyectil como con las espadas. El lancer también se explica por sí mismo. Un castor, y aquí me detuve esperando un estallido, es alguien que puede manejar magia. ¿Qué? Si esta intervino, olvidando por completo que se suponía que no debía prestar atención. Entonces eso significa que eres un noble. Parecía muy angustiada por eso. No, le digo rotundamente, no soy miembro de la élite gobernante de mi tierra natal. La habilidad mágica es completamente independiente de la estatura social de donde soy. Me di cuenta de que solo pensarlo sacudió el mundo de Loise hasta la médula. Ahora, avanzando, la clase de asesinos es generalmente aquellos que son físicamente débiles, pero muy capaces de sigilo. El jinete es uno que monta, piensa como caballería, y el berserker es eso. Alguien que es fuerte como el infierno, pero completamente loco. Entonces eres un mago. Entonces, Loise preguntó, y me di cuenta de que, por alguna razón, la idea de que yo pudiera usar magia la enojaba o la conducía a la desesperación. Me pregunto por qué. Me encogí de hombros tristemente. Te dije que estaba limitado allí. Conozco algunas técnicas, pero todas están enfocadas en mi manejo de la espada. Básicamente toda mi magia va a mis espadas. Esa admisión pareció animarle inmensamente. De todos modos, esas son las clases con las que estoy familiarizado. Son las únicas en mi tierra natal al menos. Voy a ser honesto, aunque sé un poco sobre la invocación humana, no es tan común incluso donde soy de. ¿Por qué eso? Loise preguntó. Había agotado su té e hizo un gesto hacia esta para que lo llenara sin mirar a la criada. Estaba centrada completamente en mí y en mi explicación. Mi exhibición anterior había sacudido muchas de las nociones preconcebidas que ella tenía sobre los familiares, y mi explicación ahora era tan extravagante para ella como mi batalla.
Si te arrastraran fuera de tu bonito y cómodo castillo, te obligaran a lavar la ropa de un extraño, duermas en el suelo y luego te amenacen con no comer y azotarte si desobedeces, ¿qué harías? Le pregunto sin rodeos. Nunca haría esas cosas. Ella declaró acaloradamente. Pude ver que todavía no había hecho la conexión. Tal cosa está debajo de la hija de un duque, y la sola idea de ser forzada a, dijo de repente, interrumpiendo su propia diatriba cuando finalmente hizo la conexión. Su rostro rápidamente se puso tan rojo como su cabello, y se sentó en silencio, luciendo muy incómoda. Exactamente, le digo, la mayoría de las veces, el sirviente generalmente mata al maestro. A veces, los torturarán primero. Si se sienten generosos, podrían mutilarlos. Con cada descripción, Louise se puso un poco menos roja y un poco más blanca y se encogió más y más en su asiento hasta que solo sus ojos se asomaron por debajo de la mesa. No pude evitar dar una sonrisa irónica ante su incomodidad. Si esta solo parecía curiosa, entonces, ¿por qué no has matado a Louise todavía, Shirou? Eso definitivamente hizo que la chica de cabello rosado se estremeciera. Me encogí de hombros. Generalmente soy tranquilo. Puede que sea bueno en la violencia, pero prefiero ejercitarlo solo cuando sea necesario. Además, no me importan las tareas simples. Creo que lavar la ropa y cocinar es muy relajante. Es una manera pacífica de mantener las manos ocupadas mientras deja que la mente divague, lo admito, sin mirar para nada avergonzado de mi confesión. Eso pareció aliviar mucho a Louise e impresionar. Así está. Más allá de eso, me gusta ayudar a la gente. Probablemente habría hecho muchas de las cosas que hice por mi maestra, incluso si ella no fuera mi maestra. Pero, sobre todo, mantengo los puestos de maestra y sierva en los más altos. Saludos. Mi cara estaba solemne aquí, y respondí completamente en serio. La combinación de amo y siervo es algo sagrado y poderoso en mis ojos. Los dos pueden lograr grandes cosas si trabajan juntos en un propósito unificado. Los lazos que pueden formarse entre los dos pueden ser más fuertes que cualquier matrimonio, cualquier amistad y cualquier camaradería. Mis ojos solemnes se clavan en los de Louise, y la intensidad allí la congeló como un ratón ante una serpiente. Le sostuve la mirada y continué suavemente. La razón por la que no te maté donde estabas cuando me convocaste, o simplemente esperé hasta que estuvieras dormida y te fuiste, fue porque tenía curiosidad. ¿Quién era esta chica que me llamó? ¿Qué fue lo que la dejó alcanzar al otro lado del éter? Decidí que hasta que lo supiera, al menos le daría el beneficio de la duda y me comportaría de la manera que creía apropiada como sierva. Dijo mi invocador suavemente, mirando con los ojos muy abiertos a mi confesión. Si esta obviamente no sabía cómo responder a una admisión tan franca. Era una chica sencilla, una que hacía su trabajo, recibió su cheque de pago y, sin duda, soñó que un príncipe azul la había dejado en paz. No creo que ella haya considerado los conceptos que presenté ante ella. Me recosté hacia atrás, relajando mi postura y dejando que mi maestro recuperara la compostura. Parecía muy pequeña y muy frágil cuando llamó a un familiar. Esperaba una bestia servil, orgullosa y de aspecto poderoso. Lo que ella encontró que había respondido era orgulloso y poderoso, sin duda, pero servil no estaba exactamente en la descripción. Le tomaría un tiempo adaptarse a las diferencias en lo que había esperado y lo que había recibido. Solo hay algunos puntos más para cubrir. Finalmente hablo. Si quieres, podemos guardarlos para más tarde, le ofrecí, dándole la oportunidad de escapar y ordenar sus pensamientos. No, dijo en voz baja, y luego pareció recuperar algo de su orientación. No, dijo de nuevo libremente, continúa. Parecía que se estaba preparando para más revelaciones devastadoras. Solo unas pocas cosas simples, le aseguro. Por lo general, cuando se realiza una convocatoria, se preparan 3 cosas con anticipación. Los sigils de comando, un propósito unificado y un reactivo. Me detengo para tomar un sorbo de té y Louise espera pacientemente. Mi garganta comenzaba a secarse por todo este hablar. Los sigils de comando son 3 marcas sagradas que le permiten al maestro dar 3 órdenes absolutas al siervo. Órdenes absolutas. Si ésta intervino nuevamente, sin fingir que ya no estaba prestando atención. De hecho, ella había preparado una silla y estaba tomando té también. Absoluto, confirmé normalmente. Si el maestro da una orden que sería repelente para el sirviente, se negarían. Al usar un sello de comando, no importa cuánto le desagrade el sirviente, se verían obligados a obedecer.
¿Qué quieres decir con repelente? Louise preguntó, sin darse cuenta de la presencia de las criadas. Me refiero a repelente, repito, digamos que el que convocó era de fe devota y se negó a destruir una iglesia que albergaba a un enemigo. El maestro podría obligarlos a hacerlo, sin importar cuánto no quisiera el siervo. El ejemplo tenía sentido para ellos, pero sentí la necesidad de elaborar para que pudieran entender la verdadera importancia de los sigils. También podrían ordenar al siervo que realice cualquier acto sexual, sin importar cuán desviado, cualquier crimen, no importa cuán atroz. Incluso podrían ordenar al siervo que ponga fin a su propia vida. Lo expuse sin rodeos y Louise abrió mucho los ojos, y si éste escupió su té en estado de shock, esos 3 sigilos son la herramienta más grande que el maestro puede usar para garantizar la obediencia de su siervo. El sirviente sabe que si se alejan demasiado de la línea, pueden verse obligados a hacerlo, pero en respuesta, el maestro sabe que si pisotean demasiado el orgullo de su siervo, entonces el siervo será libre, y recordarán exactamente lo que su maestro les hizo hacer. Le di una pequeña sonrisa sombría a eso. Ahí es cuando las cosas pueden ponerse feas para el maestro. Tomando otro sorbo mientras los dos digerían que continuaba, pero cuando digo absoluto, quiero decir que si el orden está dentro de lo razonable, incluso la estructura del espacio y el tiempo puede ser alterada. ¿Tejido de espacio y tiempo? Louise preguntó, su curiosidad como un mago brillando. Por ejemplo, si el maestro está lejos de su sirviente y se encuentra necesitándolos, pueden dar la orden de salir. En el momento en que lo hagan, independientemente de la distancia entre el maestro y el sirviente vendrá. Espacio se doblará para que el siervo pueda estar al lado de su amo. Ambas chicas dejaron caer su té ante eso. La orden podría ser algo tan simple como esquivar ese golpe o atacar con todo tu poder. Los resultados en combate superarían cualquier cosa que el siervo hubiera sido capaz de hacer por sí mismo. Me recosté, mi té se había enfriado y empezaba a llegar tarde por la tarde. Ahora éramos indiscutiblemente los únicos en esta pequeña fiesta de té. Otros sirvientes habían comenzado a limpiar el resto de las mesas y sillas, dejándonos a los 3 solos en un campo verde. ¿Qué pasa con el propósito compartido? Louise preguntó. Parecía que estaba empezando a desgastarse por todas las conmociones y revelaciones. Más o menos exactamente como suena. El siervo está más dispuesto a obedecer si el maestro está tratando de lograr algo que el siervo quiere lograr. Decido mantener el resto de mis respuestas cortas siempre. Podría volver más tarde y proporcionar más detalles si fuera necesario. Por ahora, podría ser mejor dejar que Louise descanse un poco. ¿Y el reactivo?, preguntó ella, sin protestar por el repentino giro hacia lo abrupto. Un elemento usado para especificar quién es el que convocarás, le respondí concisamente. Eso pareció confundirla. ¿A quién convocas? Le doy una pequeña sonrisa. ¿Usó algo en su ritual que apunte a un tipo específico de animal o especie? Le pregunto simplemente. No, admitió, al parecer, nunca había pensado en tal cosa. Entonces eso significa que cuando me convocaste, obtuviste precisamente a la persona más adecuada para ti. Le sonreí. Cuando Louise se fue a dormir esa noche, estaba igual de exhausta, exaltada y avergonzada. Ella lo había hecho. Su citación no fue un fracaso. Realmente había encontrado un familiar, no, se corrigió a sí misma, un siervo que era noble y poderoso. Sí, su respuesta inicial y su impresión podrían haber sido menos favorables, lo que fue la fuente de su vergüenza, pero por la naturaleza misma de la sierva, de Emilia Shirou, estaba segura de que la situación no era insalvable. Llevaría tiempo, pero eventualmente podría demostrar a todos, sus compañeros, sus maestros y su familia, que no fue un fracaso, que ella no era Louise de cero. Y cuando Louise dormía, soñaba con la espada y la batalla una vez más. Estaba su criada, aún más joven, y allí estaba la niña de azul saber, recordó del sueño de la noche anterior. Incluso si era solo un sueño, las palabras de su sirvienta se habían filtrado y su mente había construido una visión basada en los términos entonces extraños. Louise sintió ganas de reír. Esto fue asombroso. Fue maravilloso.
Así que cuando vio a su sirviente, y su sirviente soñado, luchando contra un bruto descomunal, Berserker le susurró su mente, no sintió miedo, soñaría una batalla maravillosa, el niño barra siervo, y el sueño barra siervo, que Louise ya había decidido que representaba su propio futuro como una poderosa maga, emergería triunfante y glorioso sobre el salvaje que estaba delante de ellos. En cambio, en el sueño de Louise, vio a la chica de azul sufrir herida tras herida y aunque se mantuvo orgullosa a pesar de estar ensangrentada, cuando el golpe final del gigante, que manejaba un palo de roca astillado, se sacudió, casi había decidido que lo que estaba viendo era una pesadilla. Y cuando el chico que vio a su siervo tiró a la niña de azul y recibió ese horrible golpe, cuando vio que la sangre que brotaba de aquel a quien había convocado, supo que era bueno. Aquí se despide Dante Espartano. Dejen su like para subir la siguiente parte. Más pronto, sin más, me despido, bye.